Seguimos con más Restos Diurnos y bueno, como les había dicho anteriormente, Aglepta va a tener una función única el próximo jueves 2 de octubre a las 21 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de esta ciudad. Y para hablar de esta puesta escénica, musical, coral, ahí le ponemos unas barras para separar el medio, están con nosotros Cuca Becerra y Gustavo Maldino. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, un placer que estén acá para que podamos conversar de toda esta cuestión coral, musical, teatral de alguna manera. Así que para romper justamente este hielo de las palabras que acabo de decir, quiero que me cuenten de qué se trata esto. ¿Qué es Aglepta, directora de escena? Bueno, Aglepta es un conjuro, es un octeto vocal, que en este momento estamos siendo 9, dirigido por Gustavo Maldino. Básicamente lo que van a escuchar son voces en escena. Pero bueno, contá vos que sos el director. Bueno, recién preguntabas del nombre. Aglepta es el nombre de una obra que hizo un compositor sueco y se la dedicó a un coro de niños finlandés. Ese director, yo coincidí con él en Mar del Plata años atrás y me pasó la obra. Yo dirigía el coro de niños cantores de Córdoba y estrené esa obra con Brujitas y Brujitos. Es un conjuro. El texto inicial dice: para dejar a los enemigos sin respuesta, digan estas palabras: Aglaria, Pit Holgaria, Ananuscuepta. Soplen en su dirección y no sabrá hacia dónde dirigirse y no podrá responderte. Por eso le pusimos ese nombre, porque son épocas de conjuros. Absolutamente. Para que no nos terminen de destruir, supongo, ¿no? Claro. Esa sería la idea. Bueno, hermoso desde esta puesta mágico-musical, por un encuentro, digamos, casual, ¿no? Con también el director sueco haya accedido también a darte estas partituras. El director era finlandés, el sueco fue el compositor, un gran director, uno de los más reconocidos. Él daba un taller en Mar del Plata, yo otro, y me pasó esta obra que le acaban de dedicar a su coro. Y yo la traje acá y la estrené con el coro de niños cantores de Córdoba. Una impresión, además una fuerza. Hacerlo con niños y adolescentes, un conjuro, es mucho más poderoso. ¿Cuánto tiempo llevó de trabajo el proceso? ¿Tiene tal vez algo distinto a lo que, por ejemplo, trabajabas desde antes? ¿Hubo una ruptura importante de trabajo? Somos un poco somos raros, somos un poco inclasificables. Sí, somos mezcla, entre los dos lo podemos decir. Mezcla, por ejemplo, de cantantes profesionales en coros profesionales y músicos que vienen de la música popular. ¿Qué otra mezcla hay? Hay una mezcla tímbrica y una alquimia muy particular, ¿no? Que bueno, Gustavo tiene mucho ojo para elegir. No es que, además de ser muy buenas voces y voces muy particulares, que ya se domina la técnica, se domina como ciertas cuestiones básicas que tendrían que estar, digamos, para poder divertirse libremente. También hay una cosa muy particular, sonora, que ocurre, y además porque los cuerpos están en escena. Entonces, combinando este ritual imaginario de que viene el director y estamos todos quietos con carpetas y ocurre la música, acá hay una pregunta por los textos, desde el criterio del director y después en el trabajo conjunto con qué va a pasar con los cuerpos en escena en relación a los textos y la música. Cómo vamos a ubicar los cuerpos y poner en juego eso que ocurre. Y viste que antiguamente los hombres se juntaban alrededor de un fuego.
a contar historias, a preservar esa tradición oral. La estructura del repertorio de Aglepta no está pensado desde lo musical, sino desde las historias. El texto es el soberano. Es como contar una historia larga, dividida en varias partes, y cosas por ahí que no tienen teóricamente mucho que ver, como una obra de un compositor alemán, El jinete de fuego, con un lux eterna, con música popular brasilera, música también argentina. Realmente la hilación es la historia, es como una historia larga de 1 hora, hora y 5, que está dividida en partes, pero lo poderoso es el texto. Con respecto, pensaba en esto de el coro de niños, al principio, hace varios años atrás, y los adultos que están ahora son 9, de alguna manera, 8, 9, sí, más o menos. 9 somos. 9. ¿Se piensa en trasladar esas voces, esa cantidad de voces de niños de coro a esos 9 para llenar esa parte que falta, o se reestructura de alguna manera las voces para trabajarlo para darle una impronta nueva al espectáculo? La música original es para coro de niños. Sí. Yo la adapté para voces adultas. Ahora, lo más importante es, casualmente, la obra dice el conjuro, pero en un lenguaje contemporáneo. Solamente decimos el conjuro. Y en ese sentido no importa si son niños o adultos. Y también agregar que esto de lo que estamos hablando es una obra. O sea, sí. Una obra Aglepta, y el nombre lleva digamos, Aglepta es una parte, digamos. Bien, y todo el trabajo, el proceso, desde que, no sé si lo hicieron en conjunto, o vos, Gustavo, toda esta cuestión, hasta ahora, dentro de unos días nada más que va a ser esta función, fue muy largo el proceso, se dejaron llevar todos por la magia de este conjuro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en un principio nos reunimos para grabar una composición. Yo soy arreglador de coros. Nunca había escrito una obra. Elegí un poema de Borges y escribí música original, mi opus 1. Tardó en salir el opus 1. Entonces junté unas voces para grabarlo, para pasárselo a un amigo, Carlos López Pucho, de Buenos Aires, que me dijo, bueno, grábalo y lo quiero escuchar. Junté unas voces y bueno, de esa grabación, que grabamos la oración ratona y también Campos Atardecidos, empezó de ahí la génesis del grupo. Al principio éramos 5, después los subimos a 8, ahora somos 9, y bueno, y el proceso fue primero musical y después contar cómo fue el agregado de la escena, cómo fue eso. Bueno, aparece en una de las tantas conversaciones en que vos, Gustavo, decías que querías algo distinto, que has tenido tantos años en el formato del coro, que ahora no sucede tanto, pero en principio sería como cuerpos más estáticos, vamos a decir. No sé si es la palabra, pero entonces, bueno, vos pedías que hubiera juegos y que hubiera una puesta en escena. Entonces, bueno, yo aparecí con mis ideas, con mi formación en la voz humana y la escena y la voz en escena, y bueno, nos pusimos a probar y a jugar y a ubicar qué pasaba con los cuerpos. Jugar, sobre todo, era eso. Como el texto era lo importante, a ese texto llegaba mucho más si no lo decían o lo cantaban personas tipo Walking Dead.
tipos muertos vivientes, sino personas vivas en el cuerpo. El tener el cuerpo vivo hace que la voz también esté viva y llegue más. Interesante. Bueno, un proceso también muy profundo entonces, ¿no? Más allá del trabajo, me imagino los años de experiencia, y hay cosas que imagino que salen solas, esa sería la palabra, solas del trabajo, del oficio mismo, pero cuando querés acordar en algunos pasajes ocurre la magia, ¿no? De ese trabajo. Respecto a los otros integrantes, ¿se hace algún aporte, alguna modificación o algo, algún detalle con respecto al trabajo, o se atienen exclusivamente a lo que ya está pautado? No sé si estoy entendiendo la pregunta, pero me parece que de lo que estás hablando es de que puede haber una propuesta y en relación a lo que le pasa a la gente con eso vamos creando... Claro, como si fuese una especie, vamos a llamar una especie de dramaturgia colectiva sin serlo. Bien. Desde ahí lo pensaba. Sí, mira, en realidad te voy a contar así cuestiones domésticas, sí. Porque nosotros la verdad que por ahí a veces nos cuesta sacar los límites entre los horarios de trabajo y que de golpe estamos, qué sé yo, en la cocina y decir, uy, tengo esta idea y qué sé yo. Es como que a veces yo lo estoy viendo, veo la escena a tal tema y conversamos el texto y digo, mira, lo veo de esta forma, me lo imagino de esta forma. Entonces también hay una parte que se habla de juego, hay una parte que se habla de esto de la espontaneidad. No me gusta mucho decir esa palabra, pero Eugenio Barba, un gran dramaturgo, decía que nada era librado al azar, de modo que el azar pudiera manifestarse. Entonces, hay una parte sí que se trabaja viendo qué pasa con los cuerpos y en algún momento sí se conforma una escena y hay tareas precisas para eso, sin que eso pueda endurecer nada, pero sí hay un lugar que sí hay precisión, porque si no también queda, todo es nada. Bien. Y también mi modo de interpretar, ¿no? En coros, ahora con Aglepta, la médula es realmente que puedan trasladar el texto, que tengan una imagen del texto, que lo vivan y lo puedan trasladar. Decía Antonio Porquia en su libro Voces, un amigo, una flor, una estrella no son nada si no pones en ellos un amigo, una flor, una estrella. A veces parece simple, pero muchas veces la gente canta notas y está diciendo un texto. Y si ese texto no tiene un correlato interior, no sirve de nada. Si no, solfealo. Canta mi, fa, sol, la, si, fa, sol, y no cantes un texto. Si cantas un texto, tienes que tener una imagen dentro tuyo y realmente expresarlo. Eso es difícil, pero es para mí, la música, si no está viva de esa manera, la música no es un papel, no está en la partitura. Vos acercás el oído a la partitura y no escuchás nada. La música es sonido. El sonido está dentro nuestro. La música no es el papel. La música es otra cosa. Y si tiene texto, lo tenés que vivenciar. Si no, no les va a llegar jamás a la gente. Eso que acaba de decir Gustavo me da el pie, Cuca, si te parece, si estás de acuerdo, por supuesto. ¿Habrá un pequeño ejemplo de canto con respecto a la obra que se puede hacer y compartirlo aquí al aire? Bueno, puede ser una parte, te lo canto y después te cuento algo. Dale. Chega mais perto, moço bonito.
chega mais perto meu raio de sol. A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela é cheia de sol. Molha a tua boca na minha boca. A tua boca é meu doce, é meu sal. Mas quem sou eu nesta vida tão louca? Mais palhaço no teu carnaval. Bueno, eso hizo el tema de Amor de Gabriela de Antonio Carlos Jobim. Bueno, fue una parte de algo que vi, de la inspiración en escena, y es una de las partes en que más nos divertimos, porque cantamos en parejas y bueno, pasan cosas. Tienen que ir el jueves 2 al aula magna para descubrirlo. Si les parece, entonces me gustaría que repasemos quién es el equipo completo. ¿Cómo no? Mira, el equipo completo es el Noneto, Macho Argüello, Agustina Budiño, Nati Argüello, Cuca Becerra, María Teresa Funes, Maite, Esteban Conde, que es director de coros, también director del coro municipal, Sebastián Tello, director de coros también, Santi Bet, Lauti Gañao, y quienes en la parte técnica quienes van a estar. Va a estar Bárbara Brailovsky en proyecciones, porque también contamos con toda una parte de que nos hemos olvidado de citar, porque bueno, Aglepta es muchas cosas juntas. En ese Contar Historias también hay un apoyo de la audiovisual, de un hacer audiovisual en vivo, con una proyección súper interesante, que está Bárbara en ese rol junto a Francisca Maldino, nuestra hija, en esa proyección y en luces. El gran Esteban Gutiérrez en percusión como invitado, y la producción de Andrea Mus. ¿Me olvidé de alguien? No, parece que no. Y agradecer a la gente del Aula Magna que... Sí, que Javier, espacio. Siempre dispuesto, y es un espacio maravilloso, de una acústica. Si no lo conocen, lo tienen que conocer, y para quienes lo conocen, saben de qué estoy hablando. Tiene una bandeja arriba, mucha madera, tiene una acústica impresionante. ¿Nos recuerdan entonces la fecha, dónde podemos adquirir entradas y esas cuestiones? La fecha es el jueves 2 de octubre, el jueves que viene, a las 21 horas, y las entradas las pueden adquirir en Alpogo, en Rubén Libros, y hay un celular para hacer las reservas, que es el 351-354-5890. A ver de nuevo. 351-354-5890. Excelente, entonces. Estimados Gustavo Maldino, Cuca Becerra, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Todos los éxitos para este jueves, y ojalá que sea hasta la próxima. Gracias, Juan. Muchas gracias por el espacio.